Mi nombre es Laura Camila Peña Herrera y yo les voy a hablar sobre el contacto del español con otras lenguas. El capítulo 1 específicamente, que es las zonas de contacto del mundo hispanohablante. Se sabe que una lengua está en contacto cuando es usada por una comunidad o un sector o parte de esta comunidad. Tenemos el español como lengua en contacto en Hispanoamérica y España. El español es conocido como una lengua política y socialmente dominante en lo que fue Hispanoamérica y en España, mientras que en Estados Unidos, Filipinas y Guinea es una lengua minoritaria. Nos remontamos hacia los años 201 a.C., cuando los romanos vencieron a los cartagineses en la península ibérica e introdujeron variedades del latín vulgar, las cuales influenciaron a una de las lenguas que se hablaban en ese entonces en la península itálica. Pero la inestabilidad sociolingüística del latín vulgar dio lugar para que se crearan unas lenguas romances, cuales como el gallego-portugués, el australiano-ionés, el castellano-aragonés y el catalán, como lo podemos observar en el siguiente mapa. La parte roja es la parte que los romanos le quitaron a los cartagineses. En los siglos posteriores, el vasco tuvo gran incidencia lingüística en el castellano, que tiempo después fue denominado como el español, debido al dominio político de los castellanohablantes en la formación de la nación española, ya que ni el vasco ni el castellano eran lenguas escritas. A pesar de los fervientes esfuerzos de la corona de Castilla por imponer su lengua en los siglos posteriores en toda España, siguieron siendo vitales otras lenguas como el vasco, el catalán y el gallego, como lo podemos observar en el siguiente mapa. Los rayaditos son el gallego, los que tienen cuadraditos son el catalán, y el vasco, las rayas horizontales. Después de la muerte del Califato de Granada y Antonio Nebrija, se vino la flota de Cristóbal Colón y ahí se dio el contacto del castellano con las lenguas autóctonas de las Américas. Se dio contacto con el náhuatl, el maya, el quechua, el aymara, el guaraní y otras lenguas que llegaron del tráfico de esclavos de África, que llegaron a Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, las zonas costeras de Venezuela, Colombia, Ecuador y también zonas costeras alejadas de México. Dejaron huella en el español colonial en cuanto a lo morfológico, lo fonológico y lo sintáctico, como lo podemos observar en el mapa. La parte verde es la parte que tuvo contacto del español con todo lo que llegó de África. Estas hipótesis, las particularidades del español del Caribe, es considerado uno de los principales dialectos del español contemporáneo, influenciado del sustrato criollo. Otros atribuyen los rasgos del español caribeño con influencia criolla a los hablantes del español andaluz y canario, que es muy parecido al que se habla hoy en día en el Caribe. El contacto del castellano con las lenguas indígenas del Caribe nunca forjó una situación sociolingüística duradera debido a las tasas de suicidios y enfermedades de ese entonces. A diferencia de los grupos autóctonos caribeños, los aztecas de México y los incas del Perú, por su vasta conquista. La Iglesia, al querer convertir todos al catolicismo,
le importaba mucho que todos fueran castellano parlantes y se dieron a la tarea a los españoles de aprender todas las lenguas de los reinos precolombinos. La misión evangélica desembocó en la difusión del náhuatl y el quechua. Siglos después de la llegada de los primeros hispanohablantes a la región de Sudamérica, la mayoría de la población andina aún habla el quichua, el quechua y el aymara. La zona de contacto entre el español y las lenguas indígenas de Sudamérica se extiende desde el interior de Colombia hacia Ecuador y de Bolivia y hacia Bolivia y Paraguay, donde aún se habla el guaraní. Se puede decir que esta zona fue la de mayor contacto, mayor vitalidad del mundo hispánico, según estudios lingüísticos de las últimas décadas. Y podemos observar cómo fue su recorrido de Colombia a Ecuador hacia Bolivia y Paraguay. Desde la independencia de México en 1821 fue declarado el español como lengua oficial y los que hablaban las lenguas autóctonas fueron disminuyendo, a pesar de los esfuerzos de los arqueólogos y el orgullo nacional por no terminar con sus lenguas. En Perú se otorgó el castellano y el quechua como su lengua oficial. En Paraguay aún hablan guaraní después del censo del 2002, aunque documentan que lo utilizan más que todo para reuniones familiares, para bromear con los amigos, y el español lo dejan para ocasiones más formales. Argentina tuvo influencia europea por la presencia de los británicos, aunque los que más llegaban a este país eran italianos y españoles. El inglés es constituido como la segunda lengua vital en Argentina para los anglo-argentinos, aunque el español desbancó a los alemanes.